Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 18, hemos titulado a la meditación de esta mañana, examen auditivo. Amén. Examen auditivo. Mateo, capítulo 13, versículo 18. Amén. Cuando lo tenga me regala un fortísimo amén. 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 Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y dice de la siguiente manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oramos al Señor. Padre, buen Dios que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesús venimos a ti agradeciéndote, Señor, la maravillosa oportunidad que nos das de tener una copia de tu palabra en nuestra mano, Señor. Padre, suplicamos en esta mañana que nos hables al corazón, que nos instruyas, Señor, que nos enseñes a hacernos un examen auditivo, Señor, porque queremos tener oídos sanos, oídos listos, oídos prestos a escuchar tu voz. Queremos fructificar al 100, al 60 y al 30 por uno para la alabanza de tu nombre, Señor. Enséñanos a ser sensibles a tu voz, enséñanos a que la palabra no se nos escape de los oídos, Señor. En el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En el estudio de la anatomía humana, este sermón es la contraparte del daltonismo espiritual. Se distinguen o se reconocen 5 sentidos, le decía yo la vez pasada, que contribuyen a que usted perciba su entorno cercano, su entorno medio y su entorno lejano. Y los 5 sentidos, usted los conoce, son vista, oído, olfato, tacto y los chismosos de la mano, el gusto. Amén. Aleluya. Ahora, estos 5 sentidos todos ayudan a percibir el entorno, pero se destacan 2 por encima de los demás, que son la vista y el oído. ¿Amén? Amén. Ahora, el sentido del oído diría yo que es quizás el más delicado, aunque el sentido de la vista es el que más se sobrevalora, el sentido del oído diría yo es el más delicado, el más primordial, porque nos permite percibir y aprender de nuestro entorno de una manera más fácil y más directa. Amén. La manera más fácil de que usted pueda captar la atención de alguien es a través del oído. Amén. Sí. Usted no me va a dejar mentir. Si usted va caminando por la calle, ¿verdad?, y de repente alguien por ahí le comienza a hacer señas, a nosotros a veces se nos escapa. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Pero si usted va pasando y de repente le grita a su apodo: ¡Hey, chucho de finca! Rapidito vuelve a ver usted, ¿verdad? Amén. Porque el oído sirve para captar las cosas de manera más directa. Y es tan necesario que su descompensación afecta incluso en el equilibrio, porque el oído, parte de sus funciones es ayudar a mantener el equilibrio en la persona al momento que andan. Por eso los médicos recomiendan tener mucho cuidado con el oído, los cuidados que se le dan, el aseo, la salud auditiva, hacerse chequeos constantes para poder disponer de manera óptima de este maravilloso sentido. Ahora, el problema es que los cristianos del siglo XXI hemos descuidado de una manera tan grande nuestro oído espiritual. Amén. No cuidamos nuestros oídos espirituales y hemos caído en una descompensación tan grande que el equilibrio de nuestras vidas se ha perdido. Amén. Porque las respuestas no llegan, no escuchamos la voz de Dios, y es delicado el no escuchar la voz de Dios. Si usted recuerda al inicio del culto, y si quieren vamos a la palabra del Señor para que lo veamos. Isaías capítulo 55. Cuando llegue me regala un fortísimo amén. Isaías 55 dice la palabra del Señor, en el versículo 3. Inclinad vuestro, ¿qué dice? Vuestro oído y venid a mí. Mire qué dice: oíd y vivirá vuestra alma,
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Va, fíjense bien. ¿Cuántos queremos bienestar, prosperidad, tranquilidad y felicidad en nuestra vida? Amén. Va, eso se consigue, lo estaba leyendo usted, al hacer un pacto con Dios, al entrar en cercanía con Dios. Pero para hacer el pacto, ¿qué dijo el Señor que teníamos que hacer primero? Oír. Amén. Oír. Dígale a su vecino, oiga, oiga. Es lo primero. Y como no tenemos una correcta, un correcto sentido del oído, no tenemos una perfección auditiva de la voz del Señor, no tenemos una relación adecuada con el Señor, y por eso no podemos obtener las bendiciones que buscamos ni las bendiciones que necesitamos. Estamos viviendo con bendiciones de gotero. Hermano Fabricio, ¿qué son las bendiciones de gotero? Yo a usted le he explicado. El Señor es tan grande en su misericordia que por muy macaco que sea usted, no lo va a dejar del todo. Amén. Ahí están las bendiciones, poquitas de gotero. Usted no me va a dejar mentir. Por muy mal que usted se porte, nunca se acuesta sin comer. Amén. Amén. Por muy necio que usted sea, la bendición, aunque sea la más mínima, pero ahí va. Pero le pregunto yo, ¿usted quiere vivir todo el tiempo con el mínimo vital? No. Usted quiere la bendición grande. Y el Señor Jesús, en algún momento de su ministerio, reúne a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice: queridos, les voy a contar una historia. En algún momento, dice el Señor Jesús, salió un hombre a sembrar. E iba el sembrador por el camino y comenzó a plantar la semilla, comenzó a tirar la semilla, pero hubo una semilla que cayó a la orilla del camino. Hubo otra semilla que cayó entre rocas. Hubo otra semilla que cayó entre espinos. Y hubo una semilla que cayó en tierra blanda. Amén. A eso se le conoce como la parábola del sembrador. Regresemos a Mateo, ¿dónde estábamos? Mateo capítulo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo el Señor. Y les comienza a explicar en el versículo 1, él da la parábola, en el versículo 18 le explica. Y en esta parábola el Señor Jesús enseña de 4 tipos de salud en el oído, 4 tipos de oído, y es necesario que usted se examine a sí mismo para saber en dónde estamos parados para con Dios. Amén. Y el primer tipo de oído, o el primer tipo de salud en el oído, es el del oído que no entiende. Mira lo que dice, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Va, este tipo de personas yo los llamo con cariño y con respeto anatemas. ¿Qué son los anatemas, hermano Fabricio? Son todas aquellas personas que roban bendición. Amén. Generalmente acá en esta parte entran las personas que son inconversas, las que no creen en el Señor, las que no quieren escuchar del Señor, las que usted les habla un poquito del Señor y lo primero que te van a decir es: vos estás loco, man, ya te dio paz el pastor. Amén. Porque no entienden de esto. Esta semana se ha dado un zafarrancho increíble en estas cosas de la iglesia y del mundo evangélico cristiano, con el problema que se desató en San Salvador con el pastor Carlos Rivas. Usted lo conoce de sobra, no necesito hablarle de lo que está pasando. Sorprendió mucho a la gente, sobre todo a los varones, que en medio de todo el asunto, en medio de todo el caos, apareció la esposa del pastor, la hermana Verónica de Rivas. Y la hermana Verónica de Rivas decía que ella iba a perdonar el asunto que se había dado, la infidelidad de su esposo, y que iba a seguir orando por la iglesia, orando por su esposo. Y inmediatamente saltó un montón de gente, ¿verdad?, a hablar, a ofender a la hermana. Es que vieja más pasmada, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que yo lo perdone y que no sé qué? Y comenzaron todos a hablar. Este es un ejemplo perfecto de lo que le estoy hablando. Si usted lo ve fuera de todo límite espiritual, usted diría: ah, bueno, qué mujer más dejada, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre perdonar semejante cosa? Pero si usted lo ve desde el límite espiritual,
usted podría ver que la hermana no está en realidad más allá del hecho de tragarse su orgullo. La hermana está pensando, 1, en su matrimonio, 2, en su ministerio, 3, en su iglesia. Amén. Ahora, son cosas que usted no va a ver a menos que usted no entienda, a menos que usted entienda la palabra del Señor. Mira lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, acá dentro un sinfín de asuntos, de problemas cotidianos que la gente que no tiene ni la más mínima noción del Señor nunca le va a entender a usted. Como por ejemplo que usted, siendo hombre o siendo mujer, apartemos el asunto de las infidelidades, que usted, siendo hombre o siendo mujer, usted doblegue su carácter ante su cónyuge. ¿Qué le diría? ¿Qué sería lo primero que le diría a su mamá? Sí, que sos jugadito. Amén. ¿Cómo te dejas montar a la condenada esa en la nuca? Claro, porque no entiende. Pero usted, que ya conoce de Dios, usted sabe que cuando usted calla, Dios habla. Amén. Usted sabe que cuando usted se humilla, Dios lo exalta. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Hablemos de otro ejemplo: ofrendas y diezmos. La gente que no conoce de Dios, lo primero que critica y dice es: ya le vas a dar de hartar al pastor. Eso es la gente que no entiende. Usted, que sí entiende, usted sabe que no es cosa ni del pastor ni con el pastor, es cosa suya con Dios. Amén. Cosas sencillas. Ahora, ¿qué pasa con los anatemas? La mayoría de los anatemas, ojo con los varones, nos convertimos cuando somos anatemas en tontos útiles. Amén. Hermano Fabricio, ¿y qué es un tonto útil? Vamos a Proverbios 13. No me pierda Mateo, porque vamos a estar entrando y saliendo. Proverbios capítulo 13, y ya le explico qué es un tonto útil. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra del Señor: el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Ojo con esto, aquí viene, miren, aquí vienen los tontos útiles. Pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Dice: para el justo. Amén. Le voy a contar una historia. Hace más o menos un poco más de 2 años, yo tuve una consejería con una hermana. Y la hermana sufría, como usted no tiene ni idea, con el esposo. Porque la hermana era cristiana, el esposo era inconverso. ¿Amén? Y aparte de ser inconverso, chupador, mujerero, vicio, de todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, cada vez que la hermana iba a la iglesia, era pleito como usted no tiene ni idea. Cuando la hermana ya no aguantó, vino acá y le dije yo: hermana, mire, primero vamos a orar. Y comenzamos a orar por la hermana. Y en medio de toda la oración, a mí ese tipo de oraciones, créanme, lo que a mí no me gustan. Y cuando el Señor me dice decirles, a mí me da cosa. Yo siempre comento esto y yo se lo he dicho a usted. A mí no me gustaba cuando la hermana Helen me decía: orar por el pueblo, orar por los hermanos. Y cuando en algún momento el Señor regalaba alguna visión, alguna profecía para algún hermano, yo siempre le decía a la hermana Helen: a mí no me gusta darlo, porque yo siento que a mí el Señor me convirtió en el pájaro de mal agüero del pueblo. Amén. Solo cosas raras y feas les dice. Y entonces estaba orando yo por la hermana y el Señor de repente le dice a la hermana: no te aflijas, porque yo tomo el control de tu vida. Y tu esposo, oiga esto, va a ser quitado de ti, oiga, cuando haya terminado de criar al más pequeño de tus hijos. Hermano Fabricio, ¿y cómo sabe usted que eso va a pasar? Simple, le cuento. Hace algún tiempo yo conocí a una hermana, y ya partió la hermana a la presencia del Señor. Pastora, fundadora de una iglesia de mucho poder. Y recuerdo que en su momento la hermana me comentó a mí su testimonio. Y resulta que la hermana comenzó a trabajar, comenzó a servir, y estaba exactamente en el mismo punto que la hermanita a la que yo le di consejería. Y mientras la hermana iba al culto y la hermana se regocijaba sirviéndole al Señor, el esposo le hacía la vida imposible.
La hermana se iba a las vigilias y el Señor le echaba llave a la puerta. Cuando la hermana regresaba a altas horas de la noche, no podía entrar ni a su casa. Y le tocaba quedarse durmiendo, oiga, con sus 2 niños afuera de la casa. ¿Se puede imaginar él? Duro. Y la hermana oraba y lloraba y todo el asunto. Y el Señor siguió dándole virote a su vida como Él quiso. Y usted probablemente diría, hermano, ¿y por qué Dios no contesta eso? ¿Y por qué Dios no permite que el Señor cambie? Porque era un tonto útil. Amén. No dejaba de ayudar a la señora para mantener a sus hijos. Cuando ya la muchacha, la última, estaba un poquito grande, me contó la hermana, estaba un poquito grande, de repente el Señor, sin qué ni para qué, se hizo cristiano. Aceptó al Señor, el Señor tocó su corazón, se convirtió a Cristo. Mi amado hermano tenía 3 meses de haberse convertido al Señor cuando él murió. ¿Quiere que le diga por qué? Había cumplido su función. Los niños ya no necesitaban de él para seguir siendo criados. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Eso es un tonto útil. Eso es un tonto útil. ¿Cuántos anatemas no están siendo usados de la misma manera? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hermano Fabricio, en mi posición? Simple, no se meta con ellos. Por eso yo siempre le aconsejo a las hermanas, cuando vienen con el problema de los esposos conflictivos, yo siempre les digo, hermana, no le haga caso, hombre. Y claro, la gente que no entiende de cosas espirituales, lo primero que va a decir es, sí, como los pastores solo les dicen, siga sufriendo. No, no se trata de que siga sufriendo. Se trata que usted no se meta con ellos. Porque el problema después va a ser para ellos, no va a ser para usted. Cuando usted calla, Dios habla. Amén. Primer tipo de oído. Vamos al segundo. Regresemos a Mateo, capítulo 13. Dice, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo tipo de oído es el que escucha, entiende, pero no asimila lo que acaba de escuchar. Yo a estos les llamo con cariño los llamarada de Tusa. Son los que vienen a la iglesia y cuando están recién convertidos los fuego, y hermano el culto, y hermano la vigilia, y hermano aquí, pero al primer socón que les pega la vida, se resienten con Dios. ¿Amén? Ay, no, yo así ya no voy. Yo no, si el Señor me dijo que me iba a solucionar sus problemas. Sí, querido, pero los milagros de Café Listo no existen. Los milagros de Café Listo, eso usted nunca los va a encontrar. Porque en la vida cristiana, en la vida con Dios, todo es un proceso. ¿Y qué quiere decir eso? Que si es un proceso, va a tomar su tiempo. No es cosa instantánea. Las personas que no entienden, que asimilan, que entienden pero no asimilan lo que han escuchado, son las palabras. Mire, clarito lo dice el versículo 21, que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Regresemos a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Mire, dice la palabra, la insensatez, ¿de quién dice? Del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le voy a poner un ejemplo que ya he puesto en otras ocasiones. Hace más o menos un poco más de un año vino a consejería con la hermana Helen, una hermana abatida por su hogar, por su matrimonio. El señor, el esposo, tenía otra mujer, tenía un amante, se habían separado y la hermana fue uno de los tantos casos, y hasta la vez lo sigue siendo, uno de los tantos casos que ruega y suplica por una reconstrucción matrimonial. La hermana vino a consejería con la hermana Helen, vino a oración, y mientras la hermana Helen está orando, el Señor da palabra para la hermana y le dice textualmente el Señor, oiga bien, X día, y le dijo el día, no vayas a salir de tu casa, quédate en tu casa, no salgas, porque lo que vas a ver no te va a gustar. Pregunto, ¿se entiende el mensaje del Señor?
¿Fue claro, Señor, o no? Amén. Llega el bendito día, era día antes del culto. Amén. Y bueno, pasó todo el asunto. Al día, ese día en la noche, de repente nosotros estábamos acá, cenando, estábamos con la hermana Helen, cuando de repente cae la llamada de uno de los hijos de ella. Hermana, mire, ¿será que puede orar por su mamá, por mi mamá? ¿Y qué le pasó a su mamá? Es que mire, nosotros queremos, bueno, así rapidito se lo voy a contar, dijo el muchacho. Ahorita estamos queriendo localizar a la hermana fulanita, esa abogada, para que nos ayude. Y cuando dijo que es abogada, la hermana Helen se quedó con cara de aquí, ¿qué pasó? Y si es posible que ustedes nos ayuden a orar, es que fíjense que mi mamá está presa. Saco, dije, ¿de aquí qué pasó? Resulta que el Señor le había dicho a la hermana, no salgas en ese día. Y cuando llegó el día, la hermana decidió ignorar la voz de Dios y salió. Cuando ella iba llegando a la parada de buses, se encontró al esposo con la amante. El Señor llevaba días diciéndole a la hermana, quédate callada, quédate callada. Y la hermana, no contenta con romper lo primero que el Señor le había dicho, rompe lo segundo. Y en vez de quedarse callada, va y le reclama. Hermano, y se comienza a hacer la pelea de gatas ahí en medio de la parada. Y entre el dime y te diré, el Señor se mete a querer separarlas. Y entre todo el asunto, no sé cómo fue que la hermana se cayó, se tropezó y se rompe la mano y llega la policía y la levanta y la fue a meter al bote. Presa y con la mano rota. Ahora, en su momento, la hermana se molestó. Sí, que el Señor no me contesta, mira el Señor y que no sé qué. Mira lo que dice el proverbio. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces usted, oiga bien, el Señor le ha dado una palabra clara y directa a su vida? No hagas X cosa. No lo hagas, todavía no. Le voy a contar otro testimonio, esto ya está gastadísimo de ponérselo. Un hermano que vino acá a suplicar, a pedir guía y dirección, porque el hermano ya no soportaba su vida acá en El Salvador. Y la crisis estaba tan grande que él quería partir hacia Estados Unidos. Y decide irse, pero antes venir a consultar al Señor. Y viene y la hermana Helen se puso, estaban orando por ellos y orando todos nosotros por los hermanos. Y a media oración el Señor da palabra para él y le dice de manera clara y textual. Venían 3, él, la esposa y una prima de él. Ese día yo aprendí que cuando el Señor quiere dar una palabra para ti, el Señor es gráfico. Y cuando el Señor es gráfico, por favor, nunca deje de escucharle. Y el Señor le dice a los 3, a la prima le dijo, tú sí vas a pasar, te vas a ir y yo te voy a bendecir allá al otro lado. Y a la pareja de esposo le dice, ustedes 2 no tienen permiso para salir del país, porque yo aquí los voy a bendecir. ¿Se entiende o no se entiende? Sorpresivamente, al día siguiente, era culto. Viene la familia de los muchachos, y de repente yo, como es usual, le he tenido siempre y le sigo teniendo mucho cariño al hermano, le digo yo a la mamá, mire, ¿y fulano? Saludes, le dejó, me dijo. ¿Cómo así? Le dije. No, me dijo, o sea que él a las 4 de la mañana iba de camino para Estados Unidos, me dijo, ya se fue. Y dice, ayer vino a oración y le dijo que no el Señor. Si no, pero ya se fue. Y yo me quedé, ¿verdad? En mi mente lo primero que yo pensé, y entonces ¿para qué viene a pedirle opinión al Señor si ya había decidido en su corazón irse? Y claro, pasó, se fue. No le voy a hacer largo el cuento. Estando en México, se tuvieron que separar. Lo dejaron tirado, perdido. Pasó 3 semanas en México, perdido, abandonado, teniendo que mendigar para poder regresar a El Salvador. En la frontera a su esposa la agarraron, la prostituyeron. De las 2 solo logró pasar la prima. Después de mucha oración y mucho sufrimiento de parte de él, la esposa logró pasar. Consecuencia final, después de aproximadamente 6 meses de la primera oración, la señora logró pasar, pero su matrimonio se quebró.
Hoy por hoy, la persona no quiere saber absolutamente nada de él. Pregunto yo, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios? No. Es lo que está diciendo. Entiende, pero no asimila. Él entendió que Dios le estaba diciendo, no te movas de donde estás, pero no lo asimiló, no lo supo hacer para sí. Porque el segundo tipo de oído, toda la vida se va a emocionar. Y por eso yo aprendí con mis mentores que la adoración basada en el emocionalismo no perdura, no es buena porque no dura, no es buena porque es efervescencia. ¿Alguna vez usted ha visto un Alka-Seltzer? Así somos algunos cristianos cuando entendemos pero no asimilamos. Hacemos el montón de espuma, pero después aquí no ha pasado nada. Pregunto yo, ¿cuántas veces algunos de nosotros nos hemos tomado un Alka-Seltzer cuando ya no está burbujeando? ¿Cómo sabe? Ahí sabe raro. Porque después de la espuma ya no queda nada. Y esto pasa. Regresemos a Mateo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, recuerden, eran 4 tipos de oídos, este es el tercero. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el que entiende, pero es descuidado. Amén. A esto yo le llamo con cariño los vendepatria. Amén. Este es el cristiano que viene, oye palabra de Dios, pero tan pronto su jefe en el trabajo le ofrece $2 más de sueldo, deja de venir al culto. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es al que los afanes, las riquezas le impiden estar acá. Y yo le decía a usted el día viernes en el estudio bíblico, el cristiano que nunca tiene que hacer una decisión entre Dios y alguien más, ese es el cristiano que va a ser prosperado. Es el cristiano que no va a tener moscas en su vida. El cristiano que nunca tiene que decidir porque sabe que no hay decisión que tomar. Dios siempre va a ser primero. Ese es el cristiano que no va a tener moscas en su vida. Pero estos son los que facilito se distraen. Sí entiende, sí asimila, pero es descuidado. Pone sus ojos en otras cosas. Permite que su mente se distraiga. Dice la palabra, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Ahora pregunto yo, ¿cuáles son sus afanes? ¿Qué son las cosas que a usted le preocupan? ¿Cuáles son las cosas que a usted lo distraen? ¿Cuáles son las cosas que a usted lo apartan de Dios? ¿Cuáles son las cosas, oye bien, que te impiden venir a la iglesia? Afanes. Afanes. Amén de las personas que de manera obligada, oiga bien, obligada, tienen que alejarse un poco del Señor. ¿Cómo así, hermano Fabricio? Los que debido a sus horarios de trabajo, y hablo de sus horarios de trabajo de regla. Amén. Hay personas, conozco un par de personas que tienen horarios bastante locos, son rotativos. Y esos horarios a veces chocan con los cultos. ¿Y qué hago, hermano? Vaya a trabajar. Yo no lo voy a mantener, hermano. Usted vaya a trabajar. No hay otra. Pero cuando usted, oiga bien, cuando usted tiene la posibilidad de elección y usted elige poner al Señor en segundo lugar, usted es un vendepatria. Amén. Usted tiene el tercer tipo de oído. Y eso es delicado. Vamos a Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo 62. Amén. Dice la palabra, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ojo, es apto para el reino de Dios. Le cuento de qué está hablando el Señor. En algún momento de su caminar, de su ministerio, de repente apareció un joven llamarada de Tusa, de los primeros, de los que estábamos hablando antes. Un cristiano tipo Alka-Seltzer, ¿verdad? Mucha efervescencia, poco contenido. Y llega el fulanito, un joven, y le dice, maestro, yo te quiero seguir, ¿verdad? Y le contesta el Señor, me encanta porque
Jesús, y lo voy a decir con mucho respeto, Jesús cuando quería solía ser muy troll. Amén. Solía ser ácido con la gente y pullar los egos. A Jesús le encantaba hacer ese tipo de cosas. Y de repente le dice al Señor, ¿tú me quieres seguir? Sí, yo te quiero seguir, Señor, porque sé que tú eres poderoso, porque sé que tú haces grandes señales. Y el Señor Jesús le dice, mira, querido, por mí no hay problema que me sigas, pero las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos. Yo no tengo ni que poner la cabeza. Y se le queda viendo el muchacho y le dice, ¿en serio? No, yo duermo en la calle, le dijo el Señor. No tengo casa, como con lo que encuentro, no hay nada. Y ahí ya no gustó mucho la idea al joven, ¿verdad? Bueno, sí, pero bueno, entonces hagamos una cosa, le dijo el muchacho. Permite entonces, Señor, que yo vaya y entierre a mi padre, y después yo te seguiré. Amén. Ahora, esta parte pocos la hemos entendido, porque la mayoría pensamos que cuando dice permite que vaya y entierre a mi padre, la mayoría pensamos que es que al muchacho se le acababa de morir el papá. No funciona así. Oiga bien esto, en la tradición judía se refería el hecho de permite que vaya y entierre a mis padres. Lo que le estaba diciendo el muchacho es, permita que yo regrese a mi casa, trabaje con mi padre, cuide a mi padre, y después que mi padre se haya muerto, entonces yo voy a ir a ti. ¿Entendieron lo que dije? Y entonces el Señor le dice, aquí es de donde surge esa bonita frase, usted la puede encontrar en los demás evangelios, y le dice el Señor, querido, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo el Señor? Deja que la gente que no me conoce se preocupe por los afanes. Y entonces el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es bien delicadito, porque habemos algunos que en algún momento hemos visto hacia atrás en nuestra vida y decimos, yo creo que antes que no era cristiano como que me iba mejor. Amén. No, hombre, si antes las moviditas así discretamente y tenía más soltura. Pero eso es un afán. Esa es una visión vana. Cuando usted entiende la palabra del Señor y la descuida, usted va a terminar dejando de lado su relación con Dios por algo de poco valor. ¿Y cuál es el cuarto sentido, hermano Fabricio? El cuarto oído. Regresamos a Mateo, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿Cuál es el cuarto tipo de oído, hermano Fabricio? Hemos hablado de tres. Primero, el que no entiende. Segundo, el que entiende pero no asimila. Tercero, el que entiende pero es descuidado. Y el cuarto, el que entiende, asimila y produce. Amén. Amén. ¿Y a estos cómo lo llama, hermano Fabricio? Me dijo que habían anatemas, habían llamadas de tusa, habían mendepatrias. ¿Y estos cuáles son? Estos son los victoriosos. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20. Cuando haya llegado me regalo un fortísimo amén. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y quién dice? Y él conmigo. Mira el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vale. Le voy a explicar esto. Con este versículo que acabamos de leer, muchos hemos querido salir a impresionar a los inconversos. Y más de alguno ha ido a evangelizar y ha usado este versículo para decirle a alguien: hermano, mire, hermanito, Dios lo está llamando. Amén. Ahora, déjenme decirle algo, déjenme contarle un pequeño secreto, revienta burbujas.
Este versículo que acabamos de leer no es para inconversos. Este versículo que acabamos de leer es para cristianos, es para conversos, es para la gente de la iglesia. Hermano Fabricio, ¿y por qué dice eso? Porque este versículo que acabamos de leer forma parte de las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias del Asia Menor. Ahora pregunto yo, si eran cartas enviadas a las iglesias, ¿eran cartas dirigidas a los inconversos? No. Y entonces, ¿por qué está hablando el Señor con un convertido que lo deje entrar? Es bien sencillo. Sencillo pero alarmante. Muchos de nosotros hemos entrado al culto y los pastores y los ministros y los siervos hemos hecho el culto, pero hemos dejado a Jesús afuera. Amén. Y por eso el Señor dice, querido, fuiste a la iglesia pero no me llevaste. Fuiste a la iglesia pero yo no formé parte de tu domingo. Y por eso estoy acá a la puerta y toco. Y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿De qué está hablando? La comunión con Dios. Regresemos a Mateo, capítulo 13, versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra tiene 3 características. Dice, es el que oye. 1, 2, es el que entiende la palabra. Y 3, es el que da fruto. Ahora pregunto yo, ¿cómo son sus frutos diarios, hermano? ¿Es usted paciente? ¿Tiene buen carácter? ¿Perdona usted fácilmente? Los veo afligidos. Si está Pachito, me avisa. ¿Es usted una persona que dedica tiempo para su Dios? ¿Es usted una persona que piensa primero en lo que va a opinar Dios y después en lo que quiere hacer usted? Porque dice la palabra, es el que oye, entiende y da fruto. ¿Fruto de cuál, hermano Fabricio? Frutos dignos de arrepentimiento. Y claro, cuando usted hace esas 3 cosas, automáticamente se produce. Mira lo que dice Mateo. Dice, entiende la palabra y da fruto. Ahí hay un punto y coma. Un punto y coma en las escrituras significa un cambio de idea. ¿Sí? Dice, entiende, da fruto, punto y coma, cambio de idea. Aquí viene lo que a usted le gusta, por lo que usted vino hoy. Y produce. Amén. Y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Si usted se fija, eso es gradual. Es una escala. ¿Y qué significa esa escala, hermano Fabricio? Significa que en la medida en la que usted dé fruto, en esa medida usted va a producir. En la medida en la que usted escuche y asimile y entienda, en esa manera, en esa medida, usted va a ver cambios en su vida y va a producir. Amén. Y por eso llevo toda mi vida hablando de lo mismo. Usted quiere ver bendiciones fluyendo en su vida, practique principios, no religión. El que esté, dice la palabra, he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y dice el 21, y aquel que venciere y aquel que produjere, a ese yo le daré que se siente conmigo en mi trono, justo como yo me he sentado con mi Padre. Ahora pregunto yo y con esto finalizo. ¿Cuántos se quieren sentar a la derecha del Padre? ¿Cuántos se quieren sentar a la derecha del Hijo? ¿Cuántos quieren estar delante de su presencia? Es hora que nos hagamos un examen auditivo. Hay 4 tipos de oído, pero solo uno nos va a llevar hasta la presencia de Cristo. Solo uno nos va a llevar a la bendición que buscamos. Solo uno nos va a permitir escuchar la voz de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te damos por este día, gracias por este servicio, gracias por tu palabra a través de la cual nos has hablado, Señor, de los tipos de oído que tenemos los cristianos y aún los que no lo somos aún, Señor. Padre, nos has enseñado de los tipos de oído que nos producen distintas reacciones en nuestra vida, Señor. Padre, te clamo en esta hora que bendigas a cada uno de los que estamos acá con un oído dócil, con un oído sensible a tu voz,
con un oído sensible a tu espíritu, Señor, con un oído que sepa escucharte, con un oído que sepa captar lo que tú tienes para nosotros. Queremos que tú marques el camino, queremos que tú nos lleves hacia la tierra que fluye leche y miel. Queremos que tú trastoques y transformes nuestras vidas, Señor. Por eso te suplicamos en esta mañana, Señor, que nos des un oído cada vez más sensible a ti, Señor. No permitas que lo que escuchamos, que la palabra que tú nos das cada día se vaya, Señor. Padre, permite que podamos retener, Señor, lo que tú nos das, lo que tú nos enseñas, que lo podamos transformar en frutos, que lo podamos transformar, Señor, en obras y no solamente en palabra guardada, Señor, en palabra almacenada en algún saco roto, Señor, sino en palabra que transforma, en palabra que convierte, en palabra, Señor, que transmuta nuestra vida hacia algo mejor. Te clamo por tus hijos, Señor, en esta semana que vamos a iniciar. Bendice a cada uno de ellos. Te clamo por sus finanzas, por sus trabajos. Te clamo, Señor, por sus familias, pero de una manera muy especial. Te clamo, Señor, por nuestros corazones. Señor, guarda nuestra mente, nuestra vista, nuestro oído. Guarda nuestro corazón de todas las cosas que nos alejan de ti, Señor. Permite que estemos cada día de esta semana presentes en tu presencia, Señor. Que estemos cada uno de estos días, Señor, de la mano contigo, que no nos separemos, Señor, porque hemos entendido en esta mañana que cuando el oído, Señor, no capta tu voz, no vamos a producir nada. Que cuando tu presencia no esté en nuestras vidas, Señor, nada vamos a hacer. Por eso te suplicamos que no nos sueltes, Señor, porque no queremos irnos, porque no queremos dejarnos, ni siquiera cuando nos hayas bendecido, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos todo. Amén y amén. Fortísimo el aplauso al Señor.